Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primer día de huelga de los 3 convocados en el sector ferroviario. De momento, el Ministerio de Transportes no ha vuelto a convocar a los sindicatos para seguir negociando y 30.000 trabajadores y trabajadoras están llamados hoy al paro. La huelga provocará la cancelación de 12 trenes entre Asturias y Madrid y la supresión de decenas de servicios de cercanías en el Principado, mientras los sindicatos de Renfe y de Adif siguen reclamando al Departamento de Óscar Puente un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad después de los accidentes de Adamuz y Gelida en Barcelona. Eustaquio del Reguero, secretario de SEMAF en Asturias, asegura que los servicios mínimos se van a respetar. Tenemos claro que se va a respetar todo, ¿eh? Aquí no vamos a hacer ninguna locura, ¿no? Que podría en un momento dado hay huelgas que a lo mejor pues son más duras y tal. Y yo en este caso no va, tampoco por nuestra parte va a ser algo normal. Y seguimos pendientes de ENCE a pocos días de que este viernes 13 arranque el paro indefinido en la planta de Navia. Hoy comité y empresa volverán a reunirse. Los representantes de los trabajadores proponen un plan de prejubilaciones para unas 29 personas como alternativa a ese ERE, a esos 96 despidos que plantea la dirección. El comité trasladará esa propuesta, como decimos, en una nueva reunión. La mantendrán hoy. Javier García es el presidente del comité de empresa. Nosotros desde el comité de empresa consideramos que es entendible que quieren hacer un ajuste personal, se puede entender, pero que utilicen el método que suelen utilizar todas las empresas cuando la situación es buena, prejubilaciones, que es lo suyo, no mandar gente joven para casa. Y el arzobispo de Oviedo matiza sus declaraciones sobre la política migratoria del Gobierno central, después de decir que todos no caben y que hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas. Jesús Sanz Montes dice ahora en su carta pastoral de cada semana que los inmigrantes son una bendición, pero que de todos modos no caben todos en un espacio limitado y decir lo contrario es irresponsable. Xana Iglesias, nuestra compañera de informativos, ha charlado del tema con el sacerdote y profesor de Sociología, José Manuel Parrilla. Podrán escuchar esa entrevista en este informativo. Por mucho que los de Vox o incluso del Partido Popular que ven que comparten esta visión quieran hacerlo compatible con su fe, me temo que no han estudiado la doctrina social de la Iglesia. Yo les mandaría simplemente a estudiar las encíclicas de los últimos papas. Con esta apertura arranca esta primera edición del informativo de RPA de la radio autonómica. Lo hacemos con Simón Rupérez en la parte técnica, con Ángeles García y Elia Rivero, labores de producción, redacción y locución. Vamos ya con los titulares. Asturias Hoy. Villaviciosa acogerá este año la manifestación del 8M. El movimiento feminista asturiano apuesta de nuevo por descentralizar la movilización y convocar fuera de las principales ciudades. El lema es: ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. La marcha saldrá de la calle Ramón Silverio Solares a las 12:30 del mediodía. Carmen Codesal, de Asturias Feminista 8M y del colectivo Mujeres Rurales del Oriente. Porque la explotación de los territorios y de los cuerpos de las mujeres es global y la resistencia ante ello también lo es. De Asturias al mundo, xuntes, es contra el machismo, es contra el colonialismo y es contra todas las violencias. Y el Partido Popular gana las elecciones en Aragón, pero pierde 2 diputados. Lo que hace que el partido liderado por Jorge Azcón, con 26 escaños, dependa todavía más de Vox para poder formar gobierno, que experimenta un notable crecimiento y dobla su representación hasta alcanzar los 14 diputados. Por su parte, el PSOE de Pilar Alegría pasa de 23 a 18 e iguala el peor resultado de los socialistas de 2015. Jorge Azcón, PP, Pilar Alegría, PSOE, Alejandro Nolasco, Vox. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. Queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo.
Y este lunes se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Es un día para educar y concienciar a toda la población ante esta enfermedad neurológica que sufren alrededor de 65 millones de personas en el mundo. Se trata de una de las patologías neurológicas más comunes sobre la que existe un gran desconocimiento. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 10 de cada 1000 personas en el mundo sufre esta patología cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Se estima que en España la padecen 400.000 personas. Elvira Vacas, que es la presidenta de la Federación Española de Epilepsia, pide acabar con el estigma social. Sí que es cierto que en España otras enfermedades neurológicas sí que han sido el foco, ¿no? Y han tenido atención y se han adaptado diferentes iniciativas o políticas públicas, pero no es el caso de la epilepsia. El tráfico. Lo que toca ahora en este punto del informativo es conocer el estado de las carreteras de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hasta ahora se complica la circulación en los accesos a Oviedo por la AS2 en Villamejil, en la O14 en San Julián de los Prados y en la O12 en Montecerrado. Y además aún encontrarán carreteras cortadas por el temporal de nieve, la LN8 en el Kempu y la SD2 en Saliencia, por lo que les pedimos que extremen la precaución al volante y aumenten la distancia de seguridad. Gracias, DGT. Vamos ahora a conocer el estado de la circulación en los principales puntos de Asturias. Empezamos por Oviedo, Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo amanecéis? Tráfico fluido y sin retenciones, a excepción de la entrada por la AS2, y hasta el momento no hay incidentes a destacar. Gracias, Oviedo. No tenemos conexión con Gijón, por lo tanto vamos directamente hasta Avilés. ¿Qué tal, Policía Local? Buenos días desde Avilés. ¿Qué tal por allí? En estos momentos tenemos circulación fluida y bastante cómoda por toda la red diaria. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión que nos acerca este lunes. Cecilia Crespo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Elia. Hoy las temperaturas suben hasta 5 grados. Será un día templado, con cielos muy nubosos, incluso cubiertos. Ha estado lloviendo durante la madrugada y lo va a seguir haciendo. Durante la mañana esperamos que las lluvias se den en mayor medida hacia el occidente. Por la tarde la lluvia aparecerá de forma más clara en el resto de concejos. La cota de nieve se mantendrá alta, alrededor de los 1.700 metros. El viento soplará del suroeste, con rachas entre los 60 y 70 kilómetros la hora. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9 con Nacio Varillas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Con qué contenidos del lunes? ¿Qué tal, Elia? Ángeles, compañeras de Asturias, hoy primera edición. Vamos a hablar de ilustración a través de APIAST. Es la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias. Acaban de presentar el programa cultural Flipa, la gran folicia de la ilustración asturiana, que así se denomina. Incluye a lo largo de todo este año 2026 jornadas divulgativas, talleres, charlas, una exposición itinerante, encuentros profesionales y una gran fiesta final. Estará con nosotros Eva Rami, como presidenta de APIAST, Isabel Muñoz, vicepresidenta, Enrique Fernández, secretario, Guillermo Redondo, tesorero, y Julia Castaño, vocal de esta entidad, de APIAST. La segunda parte para Fernando de Valdés Salas, una ruta cultural. El Ayuntamiento de Salas acaba de presentar el proyecto. El objetivo es reivindicar la figura de este político y eclesiástico que llegó a ser en el siglo XVI inquisidor general y presidente del Consejo Real de Castilla, lo que en la actualidad equivaldría a ser presidente del gobierno. Fue además Valdés Salas el fundador de la Universidad de Ubieu. Estará con nosotros Toño Huerta, que es el director de este proyecto cultural en Salas. Y acabaremos, Elia, con música, con Mar Villarreal. Es una cantante procedente de Costa Rica que lleva unos años asentada en Proaza. Publica Rincón Florido. Es la primera canción de su segundo disco. Gracias, Nacio. Buen día. Buena semana. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, la avanzamos en la portada. Primer día de huelga de los 3 convocados en el sector ferroviario por el sindicato de maquinistas SEMAF y que apoyan, que respaldan otras organizaciones como Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviario. De momento, el Ministerio de Transportes no les ha vuelto a convocar para seguir negociando y 30.000 trabajadores están llamados hoy a secundar la huelga.
La huelga afectará a las cercanías y también a las conexiones con Madrid. Hay 4 trenes suspendidos en Asturias y el resto se mantienen como servicios mínimos. Se suspende el Albia Gijón-Madrid-Chamartín de las 8:53 de la mañana. También el que sale de Avilés hacia Madrid a las 5:10 de la tarde. Desde la capital no ha circulado el primer Albia de la mañana, que debería haber salido hace 1 hora. Renfe recuerda que los billetes se pueden cambiar o anular sin coste alguno. Y los sindicatos ferroviarios prevén un seguimiento masivo de esta huelga convocada para exigir, recordamos, más seguridad al Gobierno central. Pronostican una elevada participación ante el malestar de la plantilla, tanto de Renfe como de Adif, tras los recientes accidentes de Córdoba y Barcelona que causaron 47 fallecidos. Óscar Serrano ha recogido las palabras de los sindicatos. Los sindicatos de Renfe y Adif reclaman al Ministerio de Transportes un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad después de los accidentes de Adamuz en Córdoba y Lleida en Barcelona. Los trabajadores ferroviarios piden más inversión en el mantenimiento de la infraestructura, según subraya Ignacio Guzmán, responsable del sector ferroviario de Comisiones Obreras de Asturias. Lo que nosotros reivindicamos es una mayor gasto en mantenimiento de la infraestructura. Aquí en Asturias hemos visto el otro día un incidente en Olloniego, que además son túneles que están metidos dentro del plan de cercanías de Asturias. Esos túneles, la renovación estaba prevista para 2026, pero a día de hoy no tenemos ni se le espera inicio de obras. Y como pues pasa en toda España, necesitamos un mayor gasto en inversión, en mantenimiento de la infraestructura y en renovación de la infraestructura. Los ferroviarios también solicitan un protocolo ante circunstancias meteorológicas adversas y que el personal de las empresas privadas subcontratadas para mantenimiento pasen a formar parte de las plantillas de Adif y Renfe. Esto, según los sindicatos, agilizaría las reparaciones de carriles, traviesas y catenarias. Que al final Adif hace el mantenimiento, vamos a decir, preventivo. Las reparaciones, ya que vamos a decir que no se pueden considerar mantenimiento preventivo, está todo externalizado, lo que conlleva, pues claro, para externalizarlo, pues hay que sacar una licitación, una adjudicación de obra que muchas veces dilata los tiempos por encima de lo que podemos considerar prudencial. En cuanto a la alta velocidad, los sindicatos de Renfe y Adif consideran que la Agencia de Seguridad debe supervisar el sistema para todas las operadoras y establecer normas homogéneas que garanticen la calidad del servicio. Piden protocolos más exigentes y más revisiones de las vías. Mientras tanto, los maquinistas ya han comunicado que no realizarán con pasajeros los denominados viajes de exploración, es decir, los primeros servicios de la mañana, según apunta Eustasio del Reguero, secretario de organización de SEMAF en Asturias y presidente del comité de empresa de Renfe en el Principado. Ya hemos avisado a Renfe y a Adif que nosotros no vamos a salir con trenes con viajeros dentro explorando la vía. Si quieren que la exploremos, nosotros tenemos que, si nos mandan explorarla, la tenemos que explorar, pero sin viajeros. A raíz del accidente de Adamuz, Adif ha incrementado las limitaciones temporales de velocidad de los trenes por los riesgos detectados en muchos tramos de la red después de los avisos de maquinistas. En el caso de Asturias, los ferroviarios muestran especial preocupación por el estado del llamado nudo de Villabona, en el concejo de Llanera, cuyos túneles deberán ser renovados. Todas las circulaciones pasan por ahí, alta velocidad, cercanías, mercancías, y claro, son 2 kilómetros a 30 por hora. Claro, eso ya retrasa todos los trenes, quieras o no. Ahora mismo en las líneas de cercanías hay retrasos de 5 o 10 minutos. Los sindicatos ferroviarios garantizan el cumplimiento de los servicios mínimos con motivo de la huelga de 3 días. El paro provocará la cancelación de 12 trenes entre Asturias y Madrid y la supresión de decenas de servicios de cercanías en el Principado. Y pendientes un día más de ENCE, a pocos días de que este viernes, día 13, arranque el paro indefinido en la planta de Navia. Hoy, comité y empresa volverán a reunirse. Los representantes de la plantilla proponen un plan de prejubilaciones como alternativa a los despidos que plantea la dirección. Los sindicatos calculan que 29 trabajadores podrían acogerse a esa jubilación anticipada para reducir costes y evitar de esta forma los 96 despidos recogidos en ese ERE. El comité trasladará esa propuesta en la cita de hoy. Amplía la información nuestro compañero.
Dirección y comité afrontan las reuniones sin que hayan acercado posturas en la negociación del expediente de regulación de empleo y tras la huelga de una semana que obligó a paralizar la actividad en la planta de celulosa de Navia. Los representantes de los trabajadores siguen exigiendo la retirada del plan de reestructuración presentado por ENCE y reclaman que el ajuste de empleo se realice de forma gradual a través de varios planes de prejubilaciones a los que inicialmente podrían acogerse 29 empleados. Es la alternativa al recorte de plantilla a través de despidos presentado por la dirección. Lo explica Javier García Zardaín, presidente del comité de empresa de la fábrica de ENCE en Navia. La plantilla es muy joven, se renovó hacia el año entre 2008 y 2012, hubo un cambio generacional y lamentablemente tenemos pocos mayores. Entonces eso creemos que es donde se tiene que hacer el ajuste y los ajustes se tienen que hacer de manera gradual también. Entendemos que la empresa puede hacer perfectamente un plan de prejubilaciones hoy y podemos volver a hablar de otro plan de prejubilaciones dentro de 5 años. Lo que no podemos es mandar a 1 de cada 3 para casa. Esto es una salvajada. Es que no hay nada que pueda justificar semejante acción. Los 368 trabajadores de la factoría de ENCE consideran ilegal y desproporcionado el ERE, que supondría 96 despidos. Desde el comité destacan que el recorte de plantilla obligaría a la empresa a subcontratar personal para garantizar la actividad de la factoría de Navia. Esto demostraría, según Javier García Zardaín, que el expediente no estaría justificado ni cumple con la normativa. Ellos hablan de automatizaciones que no existen, las tienen que implementar, que no saben explicar, y de soluciones de inteligencia artificial. Evidentemente, el que se crea esto pues está lejos de la realidad. Para eliminar 1/3 del empleo que genera la fábrica, tiene que haber subcontratación, sí o sí. Y nosotros denunciamos que un ERE que se realiza para amortizar puestos que luego van a ser externalizados es ilegal. Es que es así, la ley dice que tiene que transcurrir 6 meses, al menos. La plantilla agradece el apoyo social y político en Asturias a sus reivindicaciones y confía en la labor de las autoridades administrativas para frenar el ERE en caso de que no haya acercamiento de posturas con la dirección. Los trabajadores van a seguir hasta el jueves con la actividad normal en la planta, pero en caso de no haber acuerdo entre las partes, en las reuniones previstas, el comité llevará a cabo una huelga indefinida a partir del próximo viernes. No queremos llegar a esa fecha sin acuerdo, ¿vale? Entonces tenemos que presionar a la empresa para que quiera negociar, realmente ponga lo que tenga que poner encima de la mesa antes, porque si no sabemos perfectamente que la estrategia de la empresa es llevarnos a ese día para que en ese momento firmemos lo que nos pongan delante, porque te sientes con una presión enorme y porque sabes que si mandan las cartas de despido se comete un asesinato social. Es un suicidio social lo que plantea la empresa, sinceramente. El periodo de consultas del expediente de regulación de empleo finaliza el 17 de febrero. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y vamos ya con otros asuntos, en este caso un tema que avanzábamos en titulares, y es que el arzobispo de Oviedo ha matizado sus declaraciones de hace unos días sobre la política migratoria del Gobierno central, después de decir hace unos días en Twitter que todos no caben y que hay que establecer medidas sensatas, ni populistas ni demagógicas. Ahora Jesús Sanz Montes dice en su carta pastoral de cada semana que los inmigrantes son una bendición, pero de todos modos insiste en que todos no caben en un espacio limitado y que decir lo contrario, dice, es irresponsable. Dice que se ha lanzado contra él un ataque despiadado y que sus palabras de hace unos días en redes se malinterpretaron. Del tema ha hablado Xana Iglesias, ha charlado con José Manuel Parrilla, que es sacerdote y también profesor de sociología. Más de 100 firmas de representantes de círculos de la Iglesia, así como movimientos de base y de acción social de la Iglesia en Asturias, han querido plasmar su apoyo a un comunicado de rechazo al discurso del arzobispo Jesús Sanz Montes sobre el proceso de regularización de inmigrantes. Sanz Montes, una vez más, plasmó en esa frase de "no todos caben" un enfoque profundamente racista y xenófobo hacia ese proceso de regularización de inmigrantes que ha generado una ola de indignación de la región asturiana. Uno de los colectivos que citamos, el de Cristianos de Asturias por una Iglesia sinodal, y que encabeza el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo y Doctrina Social de la Iglesia en el seminario, José Manuel Parrilla, asegura que estas manifestaciones usan argumentos y expresiones que se alejan y mucho de los mandatos bíblicos y que se aproximan más a esas voces extremistas que tratan de presentar a los inmigrantes como delincuentes o incluso se les llega a acusar de invasores. Profesor José Manuel Parrilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
Concretamente, el arzobispo... Sí, dígame. Perdón, antes que nada quería hacer una matización importante, porque me ha presentado como si fuera el representante de un grupo, Cristianos de Asturias por una Iglesia Sinodal, que es un grupo en el que participo, ciertamente, pero no es un grupo que suscriba este documento, ni el documento nace de la voluntad del grupo, lo cual no quita que algunos de sus miembros, porque está firmado a nivel personal, en general hay alguna asociación, pero sí quiero dejar muy claro este aspecto para no involucrar a un grupo que no es como tal responsable del texto, ¿no? El responsable soy yo personalmente y las otras 100 personas que me acompañan, algunas son personas con una cierta presencia pública o popularidad, pero no es un documento de ese grupo que usted ha citado, ¿vale? Vale, pues que quede claro. Queríamos preguntarle, el arzobispo lanzaba este mensaje primero en esa red social, en X, se preguntaba cuántos inmigrantes se pueden asumir, dice que todos no caben y que hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas para acoger a los posibles, descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan. Esta era una de las manifestaciones, pero es que también hubo otra. El obispo de Orihuela, José Ignacio Munilla, también decía, comparaba esa regularización con otros procesos, hablaba de ese decreto ómnibus y decía en qué se parecen, primero, en que ambas son estrategias, decía, para conseguir otros fines. También citaba un segundo punto en el que decía esta forma torticera de proceder deja patente el desprecio de los gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes se utiliza como moneda de cambio. ¿Usted cree que esto son opiniones aisladas o es una corriente de peso dentro de la Iglesia? Bueno, yo creo que expresa una posición hoy por hoy minoritaria en la Conferencia Episcopal Española, afortunadamente. Es decir, los obispos no solamente se han alegrado ahora en su mayoría y como posición oficial de la Conferencia Episcopal Española, que reúne a todos los obispos, a favor y con alegría de que esta medida se tome, lo cual no significa que pueda haber valoraciones sobre la oportunidad política o cualquier otra forma de comprender el momento en que se toma la decisión. Pero la decisión en sí misma ha sido también apoyada ya en su origen, es decir, la ILP, que apoyaron 700.000 firmas de ciudadanos españoles, donde seguro que muchos de ellos son católicos y gente de Iglesia, donde la propia Conferencia Episcopal, Cáritas Española y otras organizaciones de Iglesia muy potentes estuvieron involucradas recogiendo esas 700.000 firmas y presentándolas ante las Cortes españolas para que esa iniciativa legislativa popular pues fuera primero recibida, después tramitada y diera lugar a una decisión de regularización que siempre se entiende que es un procedimiento extraordinario, pero que se ha utilizado por gobiernos de distintos signos a lo largo de estas últimas décadas. ¿Por qué? Pues porque las personas que trabajan con inmigrantes, y Cáritas es una de ellas, y los obispos, la Conferencia Episcopal tiene un servicio para las migraciones. Recuerde usted que cuando España era un país que tenía muchos emigrantes fuera, la tarea inmensa que hizo la Iglesia con los capellanes de migrantes, pues que los acompañaban en Suiza, en Alemania, en Francia, han estado capellanes españoles acompañando y haciendo una tarea, por supuesto una tarea cristiana, pero una tarea humanitaria también muy importante. Bueno, pues ahora que somos un país de acogida de inmigrantes, la Conferencia Episcopal Española trabaja mucho en esta línea y tiene todo un departamento dedicado a esta cuestión que, por supuesto, ha publicado lo mucho que se alegra porque este paso se dé. Otra cosa son consideraciones de un sector minoritario de la Conferencia Episcopal que, pues se abonan a las tesis de Vox, a meter miedo a la gente con que los inmigrantes pueden ser una invasión, con que sea un efecto llamada. Pero vamos a ver, léanse lo que se está decidiendo en este momento, que no es el ideal de una nueva legislación que habría que hacer para regular adecuadamente la situación de la migración, que es un proceso extraordinario, como se ha hecho varias veces en las últimas décadas, y que regulariza a personas que están aquí ya entre nosotros, trabajando, produciendo, pero sin tener derechos, sin tener reconocida su dignidad. Ponemos el ejemplo en el escrito de los inmigrantes senegaleses que yo he visto este otoño andando en bicicleta por el entorno de Gijón, recogiendo las manzanas en una situación de precariedad. Bueno, pues que estas personas y tantas otras que trabajan en el sector de cuidados, etcétera, pues puedan tener reconocidos los derechos. Eso es algo absolutamente coherente con el Evangelio de Jesucristo y con la doctrina social de la Iglesia. Y lo contrario, el sembrar la sospecha sobre el inmigrante o sobre el uso político que está haciendo el gobierno de esto, se sale absolutamente de la tarea de un pastor. Eso, que lo digan los políticos de la oposición, es completamente
incomprensible. Que los obispos asuman las tesis de Vox es incomprensible e intolerable. Recordaba usted también que en ocasiones el propio Sanz Montes sugería esa invasión demográfica musulmana planificada, o que algunos llegaban a traer, decía, carné de terrorista, algo que se aleja, como usted manifestaba ahora, por completo de la doctrina católica, algo en lo que echa esos especiales hincapié tanto desde el Papa Francisco como León XIV, o incluso las palabras del propio Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal. Pero ¿por qué cree usted que estos discursos intentan pues acudir a esa confusión o a esos incluso bulos? Porque, como usted decía, esos inmigrantes ya están aquí, ya están trabajando aunque no tengan regularizada su situación. ¿Cuál es el objetivo de este discurso? Bueno, yo eso desconozco, habrá que entrar en la mente de quienes lo sostienen. Ya digo que lo puedo comprender desde las posiciones políticas extremistas que defienden esa forma de ver las cosas, pero desde luego que es absolutamente incompatible con la visión cristiana. Por mucho que los de Vox o incluso del Partido Popular que comparten esta visión quieran hacerlo compatible con su fe, me temo que no han estudiado la doctrina social de la Iglesia. Yo les mandaría simplemente a estudiar las encíclicas de los últimos papas y de los anteriores, porque el tema de las migraciones es muy antiguo en la Iglesia. Dese usted cuenta que la historia de la salvación empieza con un éxodo, una migración de un pueblo, que es el pueblo israelita, que sale de Egipto y migra. Es decir, que no nos tomen el pelo y que no nos tomen por imbéciles. Y que cuando un pastor habla, tiene que hablar como pastor, y si no, que no firme como pastor, que hable como un señor de la calle que habla con su ideología. Precisamente de hacer políticas, lo que le han acusado desde muchos sectores al arzobispo, a Sanz Montes, en sus homilías. ¿Echan ustedes en falta un toque de atención de la Conferencia Episcopal, llamando quizás, no sé si al orden, a este tipo de manifestaciones o de posiciones tan radicales? Bueno, tenga usted en cuenta que cada obispo en su diócesis es el único responsable y solo responde ante el Papa, ¿eh? Es decir, la Conferencia Episcopal no tiene una capacidad jerárquica sobre cada obispo. Otra cosa es que sea un órgano relevante donde, si se toman decisiones en común, como ha sido el caso de apoyar estas medidas y apoyar la ILP que dio lugar a estas medidas, pues, hombre, la lealtad mínima y la fraternidad entre sus hermanos obispos, que ellos tanto predican a todos, pues, hombre, sería lo mínimo, ¿no? Para matizar mucho cualquier declaración que haga, y sobre todo si esa declaración se posiciona en contra de lo que ha sido la posición mayoritaria de sus hermanos en el episcopado. Evidentemente yo no estoy dentro de la Conferencia Episcopal, ni creo que trasciendan mucho los toques de atención que pudieran darse en algún caso, pero desconozco si los ha habido. Ciertamente los obispos entre sí pues pueden tener relaciones más o menos cordiales, y alguno de los obispos de la Conferencia Episcopal me consta que, y lo dijo públicamente, que a Monseñor Sanz le recriminó un poco estas opiniones desacertadas sobre los inmigrantes en concreto, aparte de otras muchas cosas de las que ha hablado, ¿no? Decía usted que responden ante el Papa. Precisamente al Papa acudían 4 asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Le pedían al Papa el cese del arzobispo también de Oviedo por criticar ese acuerdo sobre la pederastia que firmaba el gobierno. Jesús Sanz Montes llegó a calificar el pacto Iglesia-Estado de arma de distracción masiva. ¿Creen ustedes que el Papa tomará medidas en esta cuestión? Bueno, no creo que tome medidas. Simplemente la medida es que el Papa ha respaldado a la Iglesia española en sus negociaciones con el gobierno, y por tanto en el tema de la pederastia o en el tema de cuelgamuros famoso, ¿no? Sí. Son 2 temas que han sido así muy arduos. Pues parece ser que incluso pues se han negociado directamente entre el gobierno y Roma, porque con la Conferencia Episcopal parece que había algunas dificultades. Parece que eso también ha desbloqueado la posibilidad de que el Papa visite España en próximos meses, y entonces así funcionan un poco las cosas en la diplomacia vaticana, ¿no? La Conferencia Episcopal tiene un cierto papel, pero bueno, llega un momento que puede intervenir también la Santa Sede, ¿no? Y ustedes en ese escrito se hacen varias preguntas. ¿Se está apuntando a la política de las deportaciones? Estos son manifestaciones muy gruesas, profesor. Bueno, ciertamente los tiempos políticos, y ya que el escrito entra en ese campo político, el escrito del arzobispo, que no era una carta pastoral, quiero aclararlo, también, que son tuits realmente. Cuando uno escribe una carta pastoral tiene otra densidad de magisterio eclesiástico. Lo primero que decimos es, el caben o no caben, tienen que decirlo los técnicos, es una cuestión técnica, es decir, ¿cuántos caben? Evidentemente los que se van a regularizar ya caben porque ya están aquí y ya están trabajando seguramente en su gran mayoría porque tienen que vivir. ¿Qué remedio les queda? En precario.
Pero cuántos hayan de venir o no, lo que tenemos claro es que van a caber más, porque usted vea el progreso de nuestra demografía y de nuestro mercado laboral. La pirámide. Es que lo está reclamando, es que cada vez hacen más trabajadores en sectores donde los trabajadores españoles tienen más dificultad para aceptar esos empleos. Hoy, esta mañana, yo he estado en la presentación del informe FOESA que se ha hecho en el Calatrava, en Oviedo, ¿no? Bueno, pues ahí FOESA es un informe patrocinado por Cáritas. La Fundación FOESA pertenece a Cáritas y cada pocos años hace un informe de la situación social y de la pobreza en España y luego en cada una de las provincias. Hoy se presentaba el informe de Asturias. Y entonces no somos de las provincias que tenemos más inmigrantes, pero bueno, tenemos en torno a un 12% de la población inmigrante aquí. Esos inmigrantes, la mayoría son latinoamericanos, no son siquiera moritos de esos que le gustó decir alguna vez a nuestro arzobispo. No son personas musulmanas que nos vienen a invadir con su cultura. Todo este argumentario absurdo que está utilizando Vox, el diputado ¿cómo se llama? Figaredo, tal, que son absolutas patrañas, absolutas patrañas para imbéciles que se las creen, pero bueno, una mentira muchas veces repetida pues acaba tragando, ¿no? Pues José Manuel Parrilla, profesor de Sociología, como usted decía ahora, le agradecemos muchísimo que haya estado en los micrófonos de la Radio Pública de Asturias con los oyentes. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, más asuntos cuando son ya las 8:30 de la mañana. Villaviciosa acogerá este año la manifestación principal del 8M, del Día Internacional de la Mujer. El movimiento feminista asturiano apuesta de nuevo por descentralizar la movilización y convocar fuera de las principales ciudades. El lema es: ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Carmen Codesal es portavoz del colectivo. Porque la explotación de los territorios y de los cuerpos de las mujeres es global. Y la resistencia ante ello también lo es. De Asturias al mundo, Xuntes es contra el machismo, es contra el colonialismo y es contra todas las violencias. La manifestación del 8M saldrá a las 12:30 de la calle Ramón Rivero Solares de Villaviciosa. Y este lunes se celebra el Día Internacional de la Epilepsia, un día para educar y concienciar a toda la población ante esta enfermedad neurológica que sufren alrededor de 65 millones de personas en el mundo. Se trata de una de las patologías neurológicas más comunes sobre la que existe un gran desconocimiento. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 10 de cada 10.000 personas en el mundo sufren epilepsia. Esta patología cerebral crónica se caracteriza por convulsiones recurrentes y aquí en España se estima que la padecen unas 400.000 personas. En este día quieren recordarnos que esta patología se puede controlar con el tratamiento adecuado y que cualquier persona puede padecerla, tanto en hombres como en mujeres. Aquí en España hay una federación a nivel estatal, cumple este año su 20 aniversario. Ahora al frente está Elvira Vacas y lo que quiere es dar visibilidad de esta enfermedad y liberarla sobre todo del estigma social. Bueno, pues en esta ocasión la Federación Española de Epilepsia justamente este año cumple su 20 aniversario, entonces es un mensaje también para enviar a la población, 20 años acompañando a personas y familias con epilepsia. Y por otro lado, el mensaje más central es que en 2022 se aprobó el Plan de Acción Intersectorial sobre epilepsia y trastornos neurológicos, que define una hoja de ruta a nivel mundial para la epilepsia y que es esencial, ¿no?, que todos esos planes de la OMS se aterricen en cosas tangibles para las personas en cada plano nacional. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y las elecciones en Aragón dejan al Partido Popular de Jorge Azcón como ganador, pero con la pérdida de 2 escaños en las Cortes. Pasa de 28 a 26. Por su parte, el Partido Socialista, con Pilar Alegría al frente, pasa de 23 a 18 escaños, lo que supone uno de los peores resultados de la formación en esta comunidad. Vox logra un buen resultado, doblando sus escaños, pasan de 7 a 14. Y el Partido Popular dependerá de ellos, todavía más de ellos, para poder formar gobierno. También la Xunta aragonesista duplica sus escaños. El Partido Popular, liderado por Jorge Azcón, gana estas elecciones autonómicas, pero pierde fuerza en las Cortes. De hecho, el PP logra un 34% de los votos, que se traduce en una caída de 28 a 26 escaños, por lo que va a depender de Vox si quiere gobernar. El candidato Jorge Azcón lamenta esa pérdida de esos 2 escaños, pero le busca el lado positivo. Resalta que el PP de Aragón ha ganado las elecciones. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. No solamente hemos ganado las elecciones,
sino que no hay ningún otro partido que pueda presentar un candidato a ser presidente del Gobierno de Aragón. El Partido Popular gana, pero si quiere gobernar necesita el apoyo de Vox, formación que sale como la gran ganadora de estas elecciones, ya que experimenta un notable crecimiento y dobla su representación hasta alcanzar los 17 diputados. Alejandro Nolasco ha obtenido casi el 18% del total de los votos, con los que buscará hacerse fuerte con el Partido Popular para gobernar en la región. Queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo. Hemos votado a favor de la seguridad, a favor del campo, a favor de que los jóvenes puedan tener una vivienda, a favor de la bajada de impuestos, a favor de que Aragón vaya mejor y sea abierto ese halo de esperanza verde. Así que de verdad, muchísimas gracias. El Partido Socialista, con Pilar Alegría como candidata, pierde 5 escaños. Llega a su suelo histórico con 18 diputados, los mismos que registró Javier Lambán en el año 2015. Tras el recuento final, señala que asume estos malos resultados y le preocupa el avance de la ultraderecha. Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. De hecho, cualquier resultado que no nos permita gobernar, que no nos permita conformar gobierno, nunca será un buen resultado para el Partido Socialista. Y el resultado es que hoy el Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Uno de los partidos que ha experimentado un buen resultado es la Chunta Aragonesista. Duplica sus escaños, pasa de 3 a 6. La coalición Existe se deja uno de sus 3 diputados y consigue 2. Izquierda Unida Sumar logra un único parlamentario y se quedan fuera de las Cortes de Aragón el Partido Aragonés Regionalista y Podemos. Y en Portugal, el candidato socialista Antonio José Seguro se convertirá en el nuevo presidente del país tras derrotar en las urnas al aspirante populista André Ventura. Se trata de una victoria histórica por el respaldo masivo que ha recibido de los portugueses, ya que el ahora ganador en una primera encuesta hace tan solo unos meses no obtenía más que un 6% en intención de voto. El socialista recibió el doble de votos que en la primera vuelta. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y un argallu en Castropol afecta a varias viviendas en los acantilados de La Mirandilla, zona que en las últimas horas ha acumulado mucha lluvia caída durante el fin de semana. De hecho, el lunes técnicos del Ayuntamiento van a tratar de retirar varias piedras que todavía presentan riesgo de caída. Los del Principado también tienen previsto visitar la zona para valorar el estado en el que queda una zona que hace más de 20 años sufrió una reparación integral de más de 1 millón de euros, pero que ha seguido sufriendo argallos. Francisco Javier Bienjoy es el alcalde de Castropol. Es una zona muy inestable, han caído argallos, algunos muy importantes hace ya unas décadas. Casi todos los años con la lluvia pues se va cayendo algún pequeño argallo y bueno, considero que igual había que valorar una actuación un poco general de la zona para que hubiese un poco más de seguridad. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, espacio de entrevista con Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en Asturias. Hasta el 15 de febrero estará activa la campaña La compra de tu vida, es la 6ª edición y la idea es conseguir más recursos para apoyar, para prevenir y para investigar. También impulsar una nueva línea estratégica que prime la humanización del paciente, centrándose en la atención integral a la persona y también en su autonomía. Bueno, vamos a hablar de esta campaña que ya está en marcha, ya está activa, con Yolanda Calero, que nos acompaña hoy en el matinal en RPA. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Celia. ¿Qué tiene que hacer quien quiera participar? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el foco de esta campaña, de esta iniciativa? Bueno, pues durante el mes de febrero lo dedicamos, es el 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer y hemos dedicado todo el mes de febrero a 3 tipos de objetivos. El primero, fundamental, dar a conocer los servicios de la asociación y lo que hace la asociación. El segundo, nuestra intención de humanizar el tratamiento y la atención a los pacientes de cáncer y a sus familias. Y el tercero, y súper importante,
que aquí entra la campaña de la compra de tu vida, es recaudar fondos para poder hacer todo lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer. La campaña de la compra de tu vida consiste en que 4 cadenas de supermercados, que son Más y Más, Familia, Día y Spar, colaboran para que los clientes que vayan a sus supermercados puedan hacer una donación en el momento de pagar la compra, desde 1 euro hasta 99 euros. Ese dinero que los supermercados amablemente están recogiendo sirve para la investigación contra el cáncer y sirve para los servicios gratuitos que la asociación da a los enfermos y familiares. Quiero dar un dato que es muy importante y es Asturias en cuánto contribuye a la investigación contra el cáncer. Quiero que sepan los ciudadanos que en los últimos 4 años hemos duplicado los ingresos que aporta Asturias para la investigación. El año pasado estábamos en 1.070.000 euros, creo recordar, y este año hemos dotado de un presupuesto de 1.150.000 euros. Eso significa que cada asturiano aporta más de 1 euro a la investigación. Y es muy importante porque la investigación nos salva. Ponéis el foco en la humanización de la atención. ¿En qué se fallan? Porque si lo humano, si el factor humano no es lo que prima, ¿qué es lo que prima? Bueno, a la hora de atender a una persona, a su entorno que afronta un proceso como un proceso oncológico. Sí, bueno, pues lo que los enfermos nos han dicho, porque el tema de la humanización viene de escuchar la voz de los pacientes, lo que los pacientes nos dicen es que en general todos los tratamientos hospitalarios, lo que es la parte física de atención a la enfermedad, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, todo el entorno hospitalario del tratamiento para el cuerpo funciona fenomenal en nuestro país. Pero la persona, además de cuerpo, tiene espíritu, alma, sentimientos, y allí es la parte donde el enfermo se encuentra con un gran vacío, ¿no? Una vez que sales de la consulta del hospital, empiezan otras necesidades que son críticas. Entonces, los pacientes nos piden ayuda porque el cáncer te cambia la vida. No solo del paciente, sino que también cambia la vida de la familia y del entorno, porque tiene un impacto en el trabajo, porque tiene un impacto de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, cómo le cuento esto a mis padres, cómo le cuento esto a mis hijos, yo mismo, qué me va a pasar, esto me va a matar, voy a cronificarme, en fin, todo eso necesita de una serie de ayudas, y esas ayudas el paciente de cáncer nos han pedido que por favor digamos que ellos necesitan no solo el tratamiento físico, sino que necesitan ayuda para superar esa incertidumbre y ese miedo con psico-oncología, que necesitan ayudas a veces porque la enfermedad de cáncer entra en casa y la economía cae casi un 30%, y hay personas que no llegan, que necesitan ayudas sociales. Nos han dicho que necesitan saber qué tienen que comer, que si lo que como está bien, está mal, necesitan ayudas para la nutrición y la alimentación. Se sabe que el ejercicio oncológico es importante, es el 15% de la terapia. ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer? ¿Quién me lo regula? Necesitan ayudas o consejo laboral. ¿Qué hago en relación a mi trabajo? Si no puedo volver con las mismas capacidades, ¿qué derechos tengo? ¿Qué puedo hacer? Todo esto lo facilita la Asociación Española contra el Cáncer, cooperando en colaboración y complementando a la sanidad pública. Y esto es la humanización. Y humanización también es que el profesional que atiende al paciente tenga tiempo de dedicarle atención y tenga, ¿cómo diría yo?, habilidades, que sepa cómo comunicar las malas noticias, que no se hunda profesionalmente por la asistencia. En fin, esto es humanizar
Y esto es lo que la asociación quiere y para eso necesitamos fondos. Todo eso se trabaja, mejorar la empatía, hacerla más humana, que el profesional tenga más herramientas para comunicar de una forma más empática, más asertiva, pero muchas veces se quejan de lo que acabas de comentar, de la falta de tiempo, de la sobrecarga asistencial, que a lo mejor les limita el tiempo que pueden destinar a cada paciente y eso complica que la atención sea mejor, ¿no? Exacto, Elia, ese es el trasfondo. Queremos que los profesionales tengan formación y actitud y aptitud para atender a los pacientes. Y la asociación les brinda pues la posibilidad de formación a través de los colegios profesionales de medicina, de enfermería. Estamos trabajando con los hospitales públicos en este sentido. Tenemos grandes profesionales de oncología que son tremendamente humanistas, pero también sabemos que aunque quieran hacer las cosas bien, es que les falta tiempo, es que la carga asistencial es muy grande. ¿Qué servicios queréis reforzar en la asociación? Hablas de nutrición, hablas de asesoría jurídica muchas veces. ¿Cuáles son las patas en las que queréis poner más énfasis, más atención? Bueno, pues en los 5 pilares que los enfermos y las familias nos han pedido que les demos apoyo, que son la psicooncología, la nutrición, el ejercicio físico oncológico, la logopedia para los pacientes de tumores de cabeza y cuello y la asesoría jurídico-laboral, el consejo jurídico-laboral para su situación laboral. Y por último, también tenemos un campo de ayuda muy importante que son las ayudas sociales. Es decir, desde lo que hacemos en la asociación, que es pues a las familias que necesitan ingresos porque están pasando por una situación difícil, desde ayudas económicas a ayudas en prótesis, ayudas para sillas de ruedas, ayudas para camas que se movilizan, formación de los cuidadores, ayudas a los cuidadores y formación para que los cuidadores sepan movilizar a los pacientes. Estos son los 5 pilares básicos que la asociación ofrece en todas las comunidades, en todas las provincias de España, y son los servicios básicos. Además de eso, cada provincia elige algunas actividades que cada provincia piensa que necesita, ¿no? No toda España tiene las mismas necesidades. Hay regiones que están muy bien en un área y otras que no tanto. En Asturias, una de las cosas que más nos piden los pacientes son talleres donde los pacientes y las familias puedan hacer actividades. Entonces, pues realizamos talleres manuales para manualidades que sirven para agilizar la movilidad de las manos, que la quimioterapia dificulta. Hacemos talleres también de un taller que se llama QuimioBrain, que es un taller que sirve para mejorar las capacidades cognitivas que la quimioterapia estropea, por así decirlo, empeora. Hacemos muchos talleres en las sedes y ahora queremos empezar a sacar esos talleres fuera de las sedes a los centros sociales para que la población general nos conozca. Y fundamentalmente esas son las 5 actividades que requieren esto y la investigación, que requieren inversión, y no quiero dejar pasar la oportunidad de pedir a los ciudadanos que por favor contribuyan con la campaña de la compra de tu vida a aportar lo que puedan, desde €1 hasta lo que puedan. Estamos muy contentos porque una de las cadenas que colaboran con nosotros, que es Más y Más, nos ha dado las cifras de este fin de semana. Ha sido viernes y sábado, y en viernes y sábado han recaudado más de 11.600. El año pasado fueron 40.000 en total, ¿no? Con lo cual este año tenéis expectativas hay que superar los altas. 40.000. Sí. Hay que superar los 40.000, porque cada vez esta enfermedad demanda más. Cada vez la investigación es más importante, y ahora tenemos la suerte de que con la inteligencia artificial la investigación va a ir muchísimo más rápido. Y si le aportamos dinero,
si aportamos recursos económicos y la ciencia aporta recursos técnicos y recursos informáticos, por así decirlo, podemos doblegar a la De enfermedad. hecho, hablando de investigación, Yolanda, la semana pasada conocíamos ese avance, ese hito científico del equipo de Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que ha logrado erradicar el cáncer de páncreas de ratones. No sé si eso abre una ventana a la esperanza, porque sí que es verdad que se ha dicho en algunos casos que cautela, que es un primer paso, que ahora hay que dar el paso para pues aplicar extrapolarlo a humanos. Claro. Sí, bueno, es fantástico, porque además el cáncer de páncreas es de los cánceres que tienen baja supervivencia y hay que meterle ahí recursos y desde luego hay que meterle ciencia. Y el doctor Barbacid, que no tengo, bueno, todo el mundo sabe cómo es esta persona, son de esas personas que yo digo que no deberían morirse nunca. Cuando Barbacid ha dicho, y luego sí que es verdad que ha habido mucho ruido, cuando ha dicho 3 años, cuando Barbacid dice 3 años, es mi opinión personal. Es que él intuye que va a ser fácil o que va a ser corto el periodo de pasar a ensayos clínicos y empezar a probar en humanos. Es verdad que toda la gente, todos los medios han dicho, 3 años, esto es muy rápido. Y él ha dicho, bueno, a ver. Pero yo confío en que el tipo de proceso que él ha aplicado se pueda extrapolar a los seres humanos, porque ha ido muy bien en ratones. Y el cáncer que han desarrollado los ratones es el mismo que desarrolla el ser humano. Entonces, tengo esperanza que el cáncer de páncreas, yo diría que en los próximos 5 o 7 años, cambie completamente su pronóstico. La semana pasada, Yolanda, los medios nos hacíamos eco de esas quejas de mujeres en Asturias por retrasos en las pruebas, en las mamografías. No sé si os han llamado. La semana pasada comentabas aquí en una entrevista en TPA que no os constaba todavía, que estabais monitorizando esas llamadas. No sé si os constan quejas, llamadas de mujeres que os hablen, que os pongan al tanto de ese retraso. De verdad que te agradezco un montón que toques este tema, porque voy a aprovechar para, en vuestro medio, que lo escuchan muchísimas personas, muchísimos ciudadanos, para decir, para hablar de este asunto. Quería que sepáis que hemos creado un protocolo para recoger todo tipo de incidencias de personas que tengan cáncer, incidencias, consultas, dudas que se les plantee si se retrasa una prueba o algo ocurre. Vamos a crear un registro de incidencias y de quejas en la asociación, no solo para el cáncer de mama. A raíz de esto, para cualquier cáncer, para cualquier persona que tenga cáncer y que quiera comunicar una incidencia, hemos creado un protocolo para recoger esos datos y ponerlos en conocimiento de la Consejería de Salud. La actitud que tiene la Consejería es una actitud, en Asturias, la Consejería que yo conozco, es una actitud, yo diría que absolutamente favorable para el enfermo y para el paciente. Tenemos a una consejera que está especialmente sensibilizada con esta enfermedad. Y bueno, puedo decirte que hasta ahora no hemos recogido, no tenemos noticias ni en nuestras sedes en Asturias, ni el teléfono de Infocáncer, que es 24 horas, 7 días a la semana activo. Hemos informado a Infocáncer que tenemos este registro y que vamos a recoger estos datos. Y hasta el día de hoy no tenemos noticias de ninguna mujer que se haya puesto en contacto con la asociación para decir, pues a mí me ha pasado esto, esto y esto. Sí que es cierto que el registro que vamos a hacer es un registro muy serio, en el sentido de que todos los datos que vamos a recoger dan fiabilidad a los casos. No es que me parece, he oído, tal. Y quiero quiero anunciarlo para todos los escuchantes, que
si tienen algún problema y quieren hacer algún comentario a través de la Asociación Española contra el Cáncer, pueden hacerlo. Bueno, pues Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, recogemos lo que acabas de comentar, ese protocolo, ese cauce de comunicación para comunicaros cualquier tipo de incidencia, y gracias por haber estado con la radio pública. Muchísimas gracias y animo a los asturianos a que se acerquen a los supermercados y nos dejen algo para poder seguir haciendo nuestro trabajo y ayudando a los enfermos y familiares de enfermos de cáncer. Gracias. Pues quedamos pendientes de cómo evoluciona la campaña, Yolanda. Gracias. Muy bien, gracias. Chao, chao. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Información deportiva del lunes con Bea Otero. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. El Real Oviedo presentó ante la Federación Española de Fútbol la solicitud de que se le conceda el partido suspendido ante el Rayo Vallecano el sábado como ganado debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano. El club acudirá a todos los órganos competicionales y disciplinarios de la Federación y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales para defender sus derechos y los intereses legítimos de los aficionados. Todo ello sin perjuicio de emprender acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables del despropósito generado por la actuación de la Liga, la inacción de la Federación y el comportamiento del Rayo Vallecano. La Liga emitía a última hora de ayer una nota informativa en la que aclaraba que la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, corresponden legalmente a las ligas profesionales como organizadoras de la competición, y que la Audiencia Nacional anuló en diciembre varios apartados del artículo 56 de los estatutos de la Federación que atribuían a sus órganos la facultad de suspender o modificar partidos y fijar horarios unificados, ratificando la competencia de la Liga en las competiciones que organiza. Además, recuerda la Liga que cualquier incidencia debe resolverse conforme a la normativa aplicable, garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público. En lo meramente deportivo, el equipo se ejercitará hoy a las 10:30 en el Requesión. Y el Sporting se impuso por 2-1 ante el Huesca en el Molinón. Los goles de Ferrari y Manu Rodríguez le dieron la victoria a los rojiblancos en un partido donde Cuenca y Oliván se retiraron lesionados. Escuchamos al míster, a Borja Jiménez. Hemos hecho un partido bastante completo, con una muy buena segunda parte, quitando el lunar quizá del gol, después del 2-0, que hemos tenido ahí unos minutos de mala lectura en cuanto a lo que hay que hacer cuando te pones 2-0 en casa, pero luego hemos vuelto a coger, yo creo, el control del partido. No sé si ha habido muchas intervenciones de Rubén, así que contentos, volvemos a ganar, hemos ganado sin Otero, rompemos la dichosa racha esa de no sé cuántos años, así que una maravilla. Y el Avilés emitió un comunicado tras retirar de sus camisetas el emblema de Ciudad Milenaria con las que jugó en Espiñeto, donde el equipo perdió por 6-3. La entidad blanquiazul señala que en julio de 2025 el ayuntamiento señaló públicamente que, una vez acreditado que el club estaba al corriente de pago por las administraciones públicas, podía abordarse un convenio de patrocinio con el club, hechos por los que la entidad argumenta que es incoherente y jurídicamente insostenible justificar ahora el incumplimiento por el argumento que no se expresó en ninguna de las fases formales del proceso. El Avilés exige una solución inmediata para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En segunda federación, el Lealtad y el Langreo empataron a 1 en Les Calelles y el Vetusta se impuso por 1-2 al Burgos. Se aplazó el encuentro que tenía que celebrarse a las 5 entre la Gimnástica Segoviana y el Marino del Luango. Y en la primera red femenina, el Oviedo perdió por 1-0 ante el Alba tras la derrota azul. El club tomó la decisión de destituir a Andrea Suárez como entrenadora del equipo. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad de bolsa, actualidad económica con José Antonio Antuña de Renta 4. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo empieza la semana en los mercados? Parece que de forma positiva. El cierre de la sesión el viernes en Wall Street fue de fuerte rebote al final, prácticamente pues todos los índices por encima del 2%, incluso alguno por encima del 3%, y esta madrugada pues hemos conocido que las bolsas en Asia pues también venían con fuertes subidas, principalmente el Nikkei. Ayer en Japón hubo elecciones anticipadas, la primera ministra pues tuvo una victoria histórica y se supone que va a impulsar un plan de estímulo fiscal importante, y eso pues está haciendo pues eso, que las bolsas, insisto, el Nikkei con subidas de más del 4%, pero en general subidas en toda Asia, y eso pues yo creo que se está trasladando en este inicio de sesión a
a Europa, donde los futuros vienen marcando subidas en torno al 0,30 en el Eurostock, en el IBEX un poquito más altos, en torno al 0,50, y todo ello, pues esta semana muy pendientes, principalmente, bueno, seguiremos hablando de resultados empresariales. Tenemos pues a empresas como Mapfre, por ejemplo, aquí el jueves, pero tenemos a McDonald's, a Moderna, a Barclays, a L'Oréal. Vamos a seguir hablando de resultados empresariales, pero yo creo que las dos citas claves de la semana son el miércoles con el informe oficial de empleo de Estados Unidos y el viernes con el dato de inflación en Estados Unidos, porque esos dos datos van a ser fundamentales para conocer cómo está la economía americana y para, bueno, vislumbrar un poquito la hoja de ruta que puede marcar la Fed, que todo, como sabemos, pues es un poco los que marcan la pauta, ¿no? Y todo ello yo creo que va a ser lo más importante en una sesión de hoy en la que vamos a tener un dato de confianza del inversor en la Unión Europea y un dato de expectativas de inflación en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual también alguna referencia importante, pero yo creo que las jornadas más importantes pues vendrán pues eso a partir del miércoles y para final de semana. Bueno, pues José Antonio, tomamos nota de esas dos citas de la semana. Gracias, como siempre. Gracias, buenos días. Buen día. Pero hay gavitos a los colgar. Y hasta aquí la primera edición de Asturias Hoy, hasta aquí el matinal de la radio autonómica. Se quedan ahora con Asturias al Día. Más información a partir de las 10 en los boletines. Gracias, buen día. Y voy a collerles verdes pa' echar con faves y con yacón. Si una vez o dos o tres, baixo a la